y nos metemos de lleno pues en el tema 27. Empezaríamos aquí el tema 27, pero recuerden siempre eso. Yo creo que SEO sí se los habrá comentado al principio de la clase, que los temas 25 a 28 están muy relacionados, son una parte pues nuclear de los exámenes, sobre todo la primera parte, y también en el práctico nos suelen caer cosillas, sobre todo de actos de comunicación. En este tema 27 nos lo divide básicamente en dos partes que abarcan, pues, en primer lugar, cómo se comunican los tribunales, los juzgados. ¿Se ve bien ahí? Sí. La puedo hacer más grande hasta aquí. No sé si ahora se ve de lleno, sí. ¿Se oye? ¿Y se ve? Vale. Pues en una primera parte donde nos va a hablar de los actos de comunicación de los tribunales, no solo con otros tribunales, sino también con otras autoridades, ¿vale? Ahí engloba, pues, desde otras administraciones hasta las propias personas físicas o jurídicas, ¿vale? Ahí va a englobar un poquito la comunicación del órgano judicial hacia el exterior. Pues puede ser desde practicar algún acto de comunicación hasta la necesidad de pedirle documentación, informes o lo que sea a alguna administración o autoridad o entidad, ¿vale? Persona física o jurídica. Y la otra parte abarca cómo se comunican estos órganos judiciales, juzgados y tribunales con las autoridades y juzgados extranjeros, ¿vale? Es lo que se llama la comisión rogatoria. Nosotros, a lo largo de este tema, vamos a hablar, pues, de distintos actos de comunicación, pero básicamente y sobre todo hoy, de los llamados exhortos y, si nos diera tiempo, que no lo sé, pero bueno, de la comisión rogatoria. Creo que hoy nos quedaremos con los exhortos, que es algo muy usual y muy frecuente en nuestros procedimientos. Bueno, como concepto genérico, ya ven ustedes que siempre estamos hablando de un acto procesal. El acto de comunicación de un juzgado con otro juzgado, por ejemplo, va a tener su forma, pero siempre va a estar relacionado con, primero, se trata de un acto procesal, y segundo, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Por qué un juzgado necesita comunicarse de repente con una audiencia provincial o con otro juzgado o con un juzgado de paz? Pues bueno, siempre va a poder ser para comunicar algún tipo de resolución, o bien porque le está pidiendo lo que se llama auxilio o cooperación jurídica o jurisdiccional. Son términos que equivalen, ¿vale? En el procedimiento, en la norma, lo vamos a ver que se usan indistintamente. Incluso exhorto, que se refiere a una de las formas de comunicación, también se usa pues indistintamente, siempre para referirnos a ese auxilio, a esa solicitud de cooperación que le está pidiendo un juzgado o un tribunal a otro juzgado. Y bueno, vamos a dejar un poco aparte lo de autoridades para verlo en su momento. Bien, pues le podremos pedir ayuda para distintas cuestiones, ¿vale? Ven que les ponemos aquí con carácter general: para realizar una diligencia procesal o judicial o una actuación que proceda. Aquí se engloba cualquier cuestión que requiera que un juzgado lo acuerde y salga de su ámbito competencial o de su jurisdicción a otro juzgado, ¿vale? La idea genérica es esa. El porqué de todo esto lo veremos un poquito más adelante, pero se puede intuir, porque el juzgado tiene siempre un ámbito, una demarcación y un ámbito de jurisdicción. Despliega su jurisdicción a un territorio, está sometido a eso, ¿vale? Bien partido judicial, bien municipal, bien provincial o comunidad autónoma, o supremo, pues tendría, y audiencias nacionales, etcétera. La audiencia nacional tendría competencia en todo el Estado. Siempre va a surgir el punto en algún procedimiento civil, penal, contencioso o laboral en el que necesitemos esa cooperación de otro juzgado para realizar una diligencia concreta, para una actuación concreta, ¿vale? De esta manera vamos a tener, en cuanto a la forma, tres grandes grupos, sin meternos mucho en las comisiones rogatorias. Si vamos a entrar hoy en los exhortos, me refiero. Tres grandes grupos de posibilidades. Cuando un juzgado se tiene que comunicar con tribunales, bien sean nacionales o extranjeros, pues bueno, para los juzgados nacionales o los tribunales nacionales vamos a contar con la forma, con el exhorto como forma de comunicación. Cuando ustedes oigan exhorto, que parece una palabra un poco fea y tal, siempre vamos a tener que irnos a que le estamos pidiendo colaboración a otro órgano y que no es más que un documento, es una petición
Es simplemente otro folio más donde se va a meter en qué consiste esa petición que se va a enviar fuera del juzgado a otro juzgado o a otro tribunal. ¿Vale? Hoy veremos un ejemplo en vivo de qué es un exhorto, para que vean que es súper sencillo, es muy fácil. ¿Vale? Bien, tendrá su forma, tendrá sus requisitos, es decir, a quién se lo mandamos, por qué se lo mandamos, si está correcta esa remisión o no, qué documentación tiene que unir, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos que ese otro tribunal haga, qué va a necesitar para llevar a cabo nuestra petición, cómo se envía y cómo se devuelve, quién puede trasladar físicamente y quién no, todo eso, pero bueno, eso será posteriormente. Y cuando se tiene que comunicar con tribunales extranjeros, se elaborará como forma de documento la comisión rogatoria. La comisión rogatoria lo pueden ustedes asemejar en su esquema para aprendérselo, nada más, como si fuera un exhorto, como si fuera una solicitud de colaboración a otro órgano, extranjero en este caso, y que lleva esa forma, ¿vale? Luego entraremos en cómo se realiza, bajo qué normas, porque cuando hablamos de derecho internacional, cada órgano tiene su legislación de sus países, que aparentemente no tienen nada que ver. La existencia de convenios facilita mucho que se realicen estas solicitudes de colaboración y veremos incluso un ejemplo de una aplicación, una página en internet que tenemos donde se realizan o se extraen, vamos, se realizan y se imprimen estas comisiones rogatorias para muchas cositas, ¿vale? Concretas cositas que varios países han firmado a través de convenios y está todo metido en esa página, ¿vale? A través de el Tribunal de la Haya y sus convenios, ¿vale? Lo veremos solo a modo de ejemplo, no porque nos entre en el temario ni nada. Simplemente para que vean un poquito de cara adentro del juzgado cómo pues es bastante sencillo, aunque parezca esto una parte rara de un procedimiento, es muy sencillo. Bueno, veremos entonces pues ese exhorto, cómo se compone, veremos uno en concreto y las comisiones rogatorias también por encima. Bueno, segundo gran grupo de actos de comunicación de los órganos judiciales, cuando nos tengamos que comunicar con distintas autoridades, bien sean cargos públicos, bien sean administraciones, ¿vale? O funcionarios concretos dentro de ministerio, consejería o distintas administraciones. Bueno, pues directamente al director general, directamente al jefe de sección o al jefe de tráfico, jefatura de tráfico provincial, imagínense, pues en penal pasa mucho eso. Nos tenemos que dirigir a ellos, bien sea para comunicarles una resolución, bien sea para solicitarles alguna documentación. En este caso, también para las personas físicas o jurídicas, aquí donde pone persona física, debemos entender tanto la persona física Juan y Pepe con su DNI, como cuando actúa como empresario. El concepto de empresario, nosotros en ejecución, por ejemplo, lo trabajamos mucho, ¿vale? Cuando es distinta la persona física Pedro Juan con el empresario llamado Pedro Juan, que es autónomo y que tiene contratado a la persona a la que nosotros, por ejemplo, le estamos ejecutando y embargándole el sueldo. Pues Pepe Juan, empresario, con su DNI fulanito de tal, deberá contestarnos a nosotros pues a esas comunicaciones que le realizamos. ¿Qué forma vamos a utilizar? Esto ya les suena, artículo 149 también de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Oficios o mandamientos. Ya tendríamos que tener una idea de qué forma va a llevar cada uno de ellos y para qué lo vamos a utilizar, ¿vale? El oficio lo dirigimos en determinados momentos para determinadas cuestiones y los mandamientos también, pues para todos esos registros públicos, ¿se acuerdan? Que bueno, que lo iremos desarrollando un poquito más en este tema y en el otro. Bueno, por último gran grupo de actos de comunicación. También nos suena porque también lo hemos visto. Aquí hablamos ya intraprocedimiento. Aquí estamos hablando de un procedimiento en concreto donde tenemos que hacer caminar el procedimiento y necesitamos relacionarnos, colaborar o comunicar con las partes, con algún tercero que no tiene nada que ver en el procedimiento como parte actora principal o demandado principal, pero sí que va a intervenir, como bien puede ser un perito, como bien puede ser un testigo que va solamente a declarar, o como puede ser los supuestos de terceros intervinientes, lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil llama la intervención provocada. Aquí hemos hablado de ello también.
En la parte de ejecución lo vimos pues con las tercerías de dominio o las tercerías de mejor derecho. La ley amplía en la parte de trámite, en los procedimientos, la intervención provocada, pues cuando hace falta ampliar a aquellos que son demandantes o bien hace falta ampliar a aquellos que son demandados. ¿Por qué? Pues porque el asunto no es solo contra un demandado, sino que también es contra la persona que avaló el préstamo que tiene el problema. O bien el contrato fue firmado por el matrimonio y nosotros solo demandamos en principio al marido o a la mujer. Pues hay que traerlos al procedimiento y la ley así lo establece. En los primeros artículos de la parte general nos habla de los supuestos de intervención provocada, ¿vale? Dependiendo del procedimiento que se trate, pues nosotros haríamos un pequeño trámite en el que se les da la posibilidad de intervenir a estas personas y que el pleito lo exige. ¿Cómo haremos eso? Utilizaremos las siguientes formas: bien la notificación, bien la citación, bien el emplazamiento o bien los requerimientos. Miren, hay un detalle que quiero aclarar ya desde ahora para que no nos lleve a confusión en la pregunta que nos puedan poner sobre lo que considera la ley actos de comunicación según el artículo 149. Si ustedes se fijan, en ese artículo 149 no menciona al exhorto como ninguno de los actos de comunicación. ¿Qué ocurre? Que el exhorto como forma, como documento que se envía, siempre lo utilizamos para realizar el acto de comunicación, ¿vale? Es la herramienta que utilizamos para realizar el acto de comunicación. ¿Es un acto procesal? Bien. ¿No es un acto de comunicación expreso? No. Pero sí que es la herramienta que utilizamos cuando ese acto de comunicación se tiene que realizar fuera de la jurisdicción del juzgado, ¿vale? Ejemplo muy claro: el exhorto va a contener como colaboración, como la petición de auxilio, una notificación, una citación, un emplazamiento o un requerimiento. Estos sí que son los verdaderos actos de comunicación que nosotros queremos practicar pues con la persona, con la empresa, con lo que sea. Y ahí es donde usamos el exhorto para que eso llegue al juzgado, tenga su forma, se tramite como dice la ley y nos lo devuelvan debidamente cumplimentado. Por eso el 149 sí que nos refiere expresamente todos estos actos de comunicación y no nos refiere el exhorto o las comisiones rogatorias, ¿vale? A la hora de estudiarlo sí que tenemos que hablar, pues, sí que tenemos que hablar de actos de comunicación con otros tribunales, pero la forma es lo que sería el exhorto, ¿vale? Cuando lo veamos ahora, todo esto que a lo mejor es un poco complicado se les va a aclarar. Tenemos claro, si no lo repasamos otra vez, qué es una notificación, una citación, un emplazamiento y un requerimiento. Hago esto claro, pequeño, y a ver si veo aquí un montón de sís, de síes, diciendo que sí que saben ya lo que es. Notificar, ¿qué es? Dar a conocer la resolución, explicarle, entregarle copias si lo requiere el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es una citación? ¿Para qué hacemos una citación? ¿Y qué diferencia tiene con un emplazamiento? Recuerden lo de citación: para comparecer un día y una fecha concreta ante un tribunal y realizar lo que se me esté pidiendo. Se le cito para prestar declaración como testigo. Perfecto. El día tal, a tal hora, en la sala que sea. Emplazamiento: le estoy marcando un plazo, le emplazo para que en el término de 10 días se persone usted en la audiencia para contestar a la apelación que le han planteado, el recurso de ampliación, ¿vale? O designe procurador. Le damos un plazo dentro del cual él puede llevar a cabo la actuación que se le requiere. Y un requerimiento es intimar expresamente para que la persona o la empresa o la administración realice la conducta que le estamos pidiendo. Requerimiento de pago, requerimiento para designar bienes, requerimiento para aportar determinado documento que tengas en su poder, ¿vale? Montones de requerimientos. ¿Qué nos faltaría aquí? El oficio y los mandamientos. Oficio y mandamientos ya sabemos que son las comunicaciones, pues cada una para lo suyo. Los mandamientos para registros públicos, oficios pues para personas físicas o jurídicas, otros funcionarios, etcétera, etcétera. Vale, esta es básicamente lo que veremos en tema 28 mucho más desarrollado. Bien, vuelvo al tamaño natural. Bien, cositas o preguntitas que
no están, bueno, básicamente aquí vamos a estudiar los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se refieren al exhorto y a los otros actos de comunicación, algunos de ley de enjuiciamiento civil que también los recogen, sobre todo en la parte que nos toque del procedimiento, cómo, cuándo, en qué plazo se tiene que llevar a cabo el exhorto, eso será, pues creo que ya para la próxima clase, y las referencias que tienen ley de enjuiciamiento criminal, alguna de contencioso, pero menos, porque todas van por ley de enjuiciamiento civil, y sí que veremos algunos articulitos de un reglamento que es el 1/2005, que transcribe muchas cosas de la ley de enjuiciamiento y de la ley orgánica, pero las desarrolla un poquito más, ¿vale? Establece un poquito más de concreción en sus artículos. Pues veremos, el 1/2005 son unos reglamentos de acompañamiento que se llaman, una norma que se dicta, se publica y dentro de la norma se incluyen pues actualizaciones, desarrollo, etcétera, de las leyes, ¿vale? Es más fácil dictar un reglamento que modificar una ley orgánica o que modificar una ley. Por eso, pues, el Ejecutivo lo utiliza, pues, para agilizar un poco y actualizar las normas, ¿vale? Eso es un reglamento. El reglamento 1/2005, pues, es de actuaciones accesorias y complementarias de estas leyes. Pues, bueno, simplemente veremos el contenido. Por si acaso alguna vez alguna preguntita ha caído de eso, entre los artículos 70 y 75 veremos nosotros, más o menos por ahí, 68 a 75. Los iremos viendo. Miren, preguntitas no muy teóricas, pero sí que es necesario saber. Y así vamos desgranando un poquito el tema de la parte teórica que puede ser un poquito más fea. ¿Por qué existe todo esto de la cooperación jurisdiccional? ¿Por qué no puede el juzgado de La Laguna ir y citar directamente a un tío que vive en Arona? ¿Vale? ¿Por qué no puede hacerlo? Pues porque ya hemos estudiado que cada órgano judicial tiene un ámbito, un territorio, ¿vale? Una competencia territorial. Eso está en la ley orgánica, temas 6, 7 y 8, lo hemos ido estudiando. Ya sabemos que el Supremo tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. Sabemos que un juzgado de paz no puede salirse, válgase la expresión para gráfica más que técnica, no puede salirse de su municipio, solo puede hacer determinadas cositas muy poquito. Sabemos que la audiencia provincial, su ámbito lo delimita la propia palabra, la provincia en la que estemos, eso ya nosotros lo conocemos. Pues, ¿por qué es necesario que cooperen? Pues porque el procedimiento lo exige y necesitaremos realizar algunas actuaciones, algunas diligencias fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro ámbito, nuestra jurisdicción. En ese momento acudiremos a la cooperación jurisdiccional. Vale, ¿y cuáles serían esos fundamentos? Vale, pues respecto a autoridades, funcionarios y personas físicas, estos dos articulitos de la Constitución nos hablan de un deber en general, ¿vale? A la hora de hablar en la Constitución de los jueces, del Poder Judicial, de los juzgados y tribunales como administración de justicia, compararla con las otras administraciones, pues se establece una obligación genérica, en algún sitio tiene que estar, lo ponen en la Constitución, deber general de auxilio y colaboración. ¿Con quién? En general, con la administración de justicia. Nos viene a decir que todos tenemos obligación de cooperar. Si soy una autoridad, un cargo público, un ministro, tendré que colaborar. ¿En qué se traduce esa colaboración? Cuando usted me pida algo, yo lo voy a cumplir. Cuando usted me requiera para que aporte documentos, los voy a aportar. Y además lo voy a aportar en el plazo que usted me lo pida. Si soy una persona física, el señor que hablábamos antes, Pedro empresario, le estamos pidiendo que le embargue la nómina a su asalariado, deberá hacerlo. ¿Dónde está el truco de esto? En que si aparece en la Constitución, aparece en la ley orgánica, aparece también en la ley de enjuiciamiento civil, si don Pedro no lo cumple, yo voy a tener como juzgado una herramienta para obligarle. Y si no lo cumple, unas sanciones que ponerle, ¿vale? Si ese deber general no estuviera con carácter general establecido, pues don Pedro haría lo que quiera, el cargo público también, las otras administraciones igual, y así no funcionaría nada. Respecto de los jueces y tribunales entre sí, o sea, dentro de la justicia, unos jueces deberán también colaborar con los otros, con los tribunales. Por eso, si mandamos ese exhorto que ahora veremos para citar a esa persona, el juzgado que finalmente reciba, digo finalmente porque eso lleva su procedimiento y en cada ámbito se tramitará o se registrará y repartirá de alguna manera. Fíjense todas las palabras que ya voy metiendo: registro, remisión, registro, reparto, ¿vale? Tramitación, devolución del exhorto, todo eso lo iremos viendo.
pues bueno, el 273 de la ley orgánica es el que establece esa obligación o genérica o obligación general de cumplir y colaborar con las solicitudes de auxilio judicial o de cooperación jurisdiccional. Bien. ¿Esta cooperación cómo se presenta? Cooperación jurisdiccional, peticiones de auxilio judicial, etcétera, etcétera. ¿Cómo se presta? Por el órgano que reciba la petición, ¿vale? En definitiva, nos vamos encauzando a que un tribunal le pide a otro, a través de ese exhorto, le pide la colaboración. Ya hemos dicho que puede ser comunicar unas resoluciones, pedirle alguno de los actos de comunicación o incluso solicitarle alguna documentación, se me ocurre cualquier exhorto, para yo recabar documentos de un pleito que está en ese juzgado. Oiga, mándeme testimonio de todo eso, que yo tengo aquí un procedimiento a ver si tiene relación o si es lo mismo que yo quiero enjuiciar. ¿Vale? Esas solicitudes. ¿Cómo las presta? Nos dice la ley orgánica en este artículo algo que también es muy genérico. Nos dice, lo harán siempre directamente, es decir, según les llegue, lo harán ellos. No se lo encargan a nadie ni delegan en nadie para que lo cumpla. Además, sin dar lugar a traslados ni a reproducciones por órganos intermedios, ¿vale? Como no me permite delegar en ningún otro órgano, no tengo que reproducir la petición, simplemente me llega, la cumplo, ¿vale? Una cosa directa. Ojo, estamos hablando en términos generales. Sin dar lugar a traslados, cuando me llegue la solicitud, no tengo que dejar que las partes del procedimiento opinen. De hecho, el programa de gestión nuestro tiene una peculiaridad que funciona casi siempre bien, y es que si en el procedimiento están personados con abogado y procurador, la parte que es el exhorto, que sale fuera del juzgado y da lugar a un registro independiente en el otro, como exhorto 1.20 del año 2020, llega al juzgado que tiene que ayudarme, que tiene que practicar esas citaciones, por ejemplo. Bien, ese registro que me aparece vinculado a mi procedimiento general no arrastra a las partes, o sea, no arrastra al abogado y al procurador del otro, de las partes que intervienen, porque no exige un traslado a las otras partes ni un conocimiento directo de lo que se está haciendo en ese pequeño exhorto, de si la citación es positiva o no. De eso ya nos enteraremos cuando devuelva el órgano exhortado, cuando nos devuelva el exhorto, ¿vale? Debidamente cumplimentado, con resultado pues positivo o negativo. Bien, siempre directamente. ¿Cómo sería la pregunta en el examen? La pregunta esta en el examen sería, según el artículo 274 de la ley orgánica o según la ley orgánica con carácter general, sobre todo, fíjense en estas palabritas que son las importantes, porque luego es verdad que nos encontramos con, no son excepciones, pero sí son caminitos paralelos, ¿vale? Me explico, para que no nos asustemos. No confundir con la existencia de servicios comunes en el sitio donde hemos pedido la colaboración. ¿Qué es un servicio común? Nosotros no hemos visto todavía el tema de del diseño de la nueva oficina judicial y fiscal. Los que sí lo hemos visto, pues ya sabemos lo que es un servicio común. Los que trabajamos en el servicio común de Santa Cruz, pues ya lo sabemos, no hay problema. Los que hemos estado de abogados, abogadas mucho tiempo, lo sabemos. Un servicio común no es más que un órgano que se crea, ¿vale?, para realizar una determinada función dentro del procedimiento. Los más frecuentes en los partidos judiciales que funcionan bajo la nueva oficina judicial o con partes de la nueva oficina judicial son los servicios comunes de notificaciones y embargos, de ejecutorias penales o de embargos solamente, partes del procedimiento que se pueden realizar de manera independiente, y este servicio común va a ser el que ayude a sus juzgados, a los de su partido judicial. Un servicio común de Santa Cruz de notificaciones y embargos asiste o practica las diligencias de notificaciones y embargos de todos los juzgados de Santa Cruz. Por lo tanto, ¿cómo será el mecanismo este? Una comunicación que yo le estoy mandando desde la Orotava o desde el puerto de la Cruz mediante exhorto a Santa Cruz, yo la remito, utilizo la forma de exhorto, que vamos a ver ahora dentro de un poquitito, y le pido
yo no sé a quién le va a tocar, yo no sé a quién se le va a repartir ese exhorto, es decir, no conozco quién va a ser finalmente el órgano dentro de todos los que hay en Santa Cruz que va a practicar la citación. Imagínense que yo quiero citar a Pepito Pérez que vive en Santa Cruz, en un procedimiento que está en la Orotava. Exhorto para Santa Cruz, se repartirá, ya veremos cómo, y le tocará a un juzgado. ¿Qué ocurre? Que estamos en un partido que sí tiene un servicio común que aglutina todas las notificaciones, en este caso del partido. Por lo tanto, imagínense que cae en el juzgado número 3 de instancia de Santa Cruz. Tramitará el exhorto y le dirá a su servicio común que haga el trabajo, que realice la actuación. Por eso les hemos puesto aquí que el servicio común puede ser el encargado de realizar materialmente la diligencia en concreto, notificación, embargo, comunicación, traslado, puede ser el encargado, porque en ese sitio donde llega la petición existe un servicio común, pero no es el responsable del cumplimiento. No quiere decir que el juzgado número 3 de Santa Cruz delegue el cumplimiento. No, no. Hay una cosa muy importante a la hora de establecer responsabilidades, porque luego el exhorto nunca llega, o se pierde, o se suspende el juicio porque el exhorto no está cumplimentado y nunca se hizo. Ahí se deriva una posible responsabilidad, ¿vale? Muchas veces nos ha pasado y comprobamos que quien ha fallado es el juzgado encargado de hacerlo. Siempre vamos a hablar de órgano exhortante, el que lanza la petición, el que dirige la petición, y órgano exhortado, el que la recibe y que a partir del momento en que ya se registre y se le reparta, va a ser el encargado de su correcta tramitación. No quiere decir que sea positivo, que él tenga la obligación de citar efectivamente a esa persona, porque ustedes saben que muchas veces intentamos citar por todos los medios. Oiga, ya he hecho todo lo posible, lo que me marca la ley que tengo que hacer para citar a la persona y no la he encontrado, no he podido. Me dice el vecino que ya no vive ahí, la empresa está cerrada y no puedo notificarle a nadie, no hay vecinos, ¿vale? Un montón de cosas que nos pueden pasar. Bien, ¿ese exhorto estará bien cumplimentado? Sí, bien cumplimentado, sí. ¿Cuál será el resultado de ese exhorto? ¿Positivo o negativo? En este caso, negativo. ¿Se habrá hecho en plazo o no? Pues habrá que mirarlo, desde que entró hasta que devolvieron el exhorto. Todo eso da lugar a una responsabilidad en la supervisión del cumplimiento. El juzgado número 3 de Santa Cruz sí que podrá decirle a su servicio común, oye, ¿qué pasa con el exhorto que te mandé hace 15 días? ¿Cómo va? ¿Ya lo tienes hecho? ¿Cuándo va a salir el funcionario del servicio común a la calle a notificarle? Para ir sabiendo cómo va. Ahora bien, ¿a quién le van a pedir cuentas de que se haya cumplido o no? Siempre al juzgado al que se repartió. ¿Se entiende esta parte? Es importante tener esa cosilla clara, ¿vale? Las preguntas pueden ir encaminadas ahí, con carácter general directamente, y nos pueden intentar confundir con que la responsabilidad será del servicio común. No, no, no. Los servicios comunes tienen responsabilidad en realizarlas, ¿vale? Pero no responsabilidad en que el exhorto se haga o no se haga. Esa siempre va a ser supervisión de cumplimiento del órgano exhortado. Aquí tienen también los articulitos a que se refiere. Tengan en claro siempre cuando hablamos de órgano exhortante y órgano exhortado. El órgano exhortante es quien hace, digamos, el exhorto y lo dirige al órgano exhortado, que sería al juzgado que nosotros remitimos ese exhorto para que nos practiquen las diligencias. Eso es importante a la hora del test, porque también, sobre todo en los prácticos, no les van a hablar el juzgado número tal, sino le van a decir el órgano exhortante se dirigió a, ¿sabes? No le van a poner el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de la Orotava, que es el que hizo el exhorto, le van a poner el órgano exhortante. Sí. Tienen que tener claro, órgano exhortante y órgano exhortado. Sí, eso en los prácticos suele pasar así y esas son las variaciones de las preguntas, sí. Bien, hemos dicho hasta ahora básicamente que cada juzgado y cada órgano, cada tribunal actúa dentro de sus límites, ¿verdad? De su competencia territorial, de su jurisdicción. Ahora bien, hay algunos supuestos, y esto nos trastoca un poquito, donde la ley permite expresamente que un juez de instrucción, por ejemplo, o que un juez de otras jurisdicciones se salga, vamos a decirlo, de su territorio, de su jurisdicción, para practicar alguna diligencia fuera, ¿vale? De sus límites, fuera de su jurisdicción.
Ahora bien, esto que lo plantea la ley a modo de excepción, siempre excepcionalmente, no con carácter general, ¿vale? Tiene sus causas y tiene sus motivos. En penal, ya hemos dicho que hablamos de dos fases muy diferenciadas, siendo la primera fase la que llamamos de instrucción y la segunda fase, aunque hay una intermedia, pero la segunda fase más delimitada, de enjuiciamiento y sentencia, ¿vale? Los primeros pasos de un procedimiento penal, desde que se judicializa y comienza la instrucción, el juez debe investigar de la mejor manera posible pues el objeto del delito y un montón de cositas que surgen en esa investigación. Por lo tanto, se pueden ustedes imaginar que esta investigación en determinados asuntos, sobre todo, o en la investigación de determinados delitos, va a necesitar que sea rápida o incluso inmediata, ¿vale? Me refiero pues a levantamiento de cadáver, persecución del detenido, si aparece en cualquier momento, si se logra identificar en el lugar de los hechos, la incautación o la formación del objeto del delito, es decir, recoger muestras, levantamiento de cadáver, ya lo hemos dicho, otras piezas de convicción que puedan existir en el momento concreto, pero si lo dejamos pasar ya no. Vale. ¿Qué puede ocurrir? Pues que por los hechos, según hayan ocurrido, siempre hablamos de penal, pues estemos muy cerca del límite territorial del juez de instrucción. Esto pasa por tristeza, lamentablemente muchas veces, simplemente por estadística, hay delitos que el lugar de los hechos ocurren pues muy cerca de ahí. Y ocurre que hay que practicar diligencias más allá de ese límite. Pues bueno, pues imagínense que el hecho se comete estoy recordando uno en concreto, el hecho se comete en Los Realejos, pero el lugar en que es detenida la persona o el lugar en que se localiza el cuerpo del delito, que en este caso pues era cadáver de persona, pues está fuera de la jurisdicción de la Orotava, de Puerto de la Cruz, del que esté conociendo de ese delito, el juez de guardia, el juez de instrucción. La ley permite, tanto este articulito de la ley de orgánica del Poder Judicial como la ley de enjuiciamiento criminal, permiten que el juez haga algunas diligencias fuera de su jurisdicción. ¿Cuándo? Cuando esté cerca y sea conveniente. ¿Cuándo va a ser conveniente? Pues lo acabamos de decir, cuando la instrucción lo exija. Oye, no tengo tiempo yo de irme al juzgado, hacer un exhorto mañana, etcétera, etcétera, para que recojan la sustancia que aparentemente resulta ser droga del depósito que hemos encontrado. No, yo mismo mando a la policía, hago la entrada y registro y lo hago, aunque el lugar esté en otro sitio. Eso lo permite la ley. Como ustedes ven, pues es excepcional. Tiene que ser que el juez esté próximo, el juez y no tanto las situaciones o concretas, sino cuando se hallare próximo, y también que sea conveniente para la instrucción o la investigación de ese delito. Fuera de penal, en otras jurisdicciones, hablamos de civil, laboral, de contencioso, también podrán hacerlo, ¿vale? Lo que aquí los requisitos excepcionales también son no tan relacionados con los hechos, sino que aquí lo que exigimos es que la competencia del juez al que le correspondería no se perjudique. Y esto es un concepto que no está muy definido ni muy claro, porque aparentemente desde que yo invada la competencia la estoy perjudicando o no, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues muchas veces en que el juez de lo civil entiende que lo puede hacer, pues lo comunica. Imagínense ustedes, pues, un juicio en el que se ha admitido como prueba un reconocimiento judicial en civil, un ordinario, por ejemplo, o un verbal complicado, y la diligencia de reconocimiento se tiene que practicar en la fecha que sea, pero fuera del lugar, porque estamos discutiendo la propiedad de unos terrenos y uno de ellos está fuera de la jurisdicción. Bueno, el juicio se lleva aquí y vamos a reconocer la otra, a ver hasta dónde llega esa nave o ese terreno o lo que sea. No tiene mucho sentido que yo haga un exhorto, se lo dé a un juez que no ha visto la causa, que no ha celebrado el juicio, es más, eso no procedería. Pues oye, señalamos fecha, señalamos hora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se le daría cuenta, se le avisaría al juez correspondiente de que vamos a, no voy a decir invadir, pero sí que estamos pidiéndole, comunicándole que vamos a hacer ese reconocimiento y que eso es en su jurisdicción. Es raro que te ponga alguna pega al juez, que ya con estar informado salva su competencia, no se le perjudica porque aparentemente no va a influir en nada en sus procedimientos ni a ninguno de las personas de su jurisdicción. Y también hay una razón poderosa que es la economía procesal.
Si yo voy a tener que enviar un exhorto con copia de todo el procedimiento, un CD con la vista que se celebró, etcétera, etcétera, movilizar a todo el otro juzgado, pues no tiene mucho sentido. Lo hago yo, lo comunico al juez y ya está. La diligencia, como decían antes, de mejor proveer, diligencia final, practicada. Dictamos sentencia y punto. Es lo que se llama la economía procesal. Ahorrarme trámites que, aunque sean legales, se pueden reducir o no practicar para lograr antes el resultado del proceso, para lograr antes la resolución definitiva, sentencia o resolver recurso, lo que sea. ¿Vale? ¿Se entiende estas excepciones que nos plantea la ley? ¿O queda alguna dudilla por ahí? Sí, se entiende, se entiende. ¿Se entienden? Vale, genial. Bueno, de lo visto, con todos los articulitos, añadiendo el 67 del reglamento, que es de los primeros del reglamento que estamos viendo, lo añadimos porque dice más o menos lo mismo, ¿vale? Pero de la teoría que hemos visto, en la práctica nos podemos encontrar ejemplos tan cotidianos, tan frecuentes como estos, ¿vale? Hemos intentado coger uno de cada una de las cuestiones. Aquí les ponemos en qué consiste la solicitud, en qué consiste la cooperación que yo le estoy pidiendo al otro órgano y un ejemplo de lo que sería. Cuando tenga que practicar una diligencia fuera de la circunscripción de mi juzgado, yo la acuerdo, yo ordeno que se haga y le remito el exhorto al otro. Un ejemplo muy fácil. Un juez, por ejemplo, de Arona, que le pide a un juzgado mixto de la Orotava, pues que le tome declaración a un testigo que reside en... aquí esto está mal, que reside en la Orotava. Esta parte está mal. El señor tiene que vivir en la Orotava y el juzgado de Arona me pide que le tome declaración. Esto lo vamos a tachar. Esto es la Orotava, ¿vale? Lo corrijo yo para las diapositivas. Por cierto, las del tema 27 ya las tengo para subir. Pensé que las había subido y no. Entonces, esto es la Orotava. Para que no se nos olvide, a ver si consigo esto. Aquí. La Orotava, y así ya me acuerdo yo. Otra función nueva que encontré por aquí. Orotava. Mi madre, vale, ya está. La Orotava. No me haga mucho caso. Bueno, ¿se entiende el primer ejemplo? Sí. Otra posibilidad, otro ejemplo que nos encontramos muy a menudo. Bueno, ¿en qué procedimiento de Arona estaríamos viendo esto? Pues en unas diligencias previas cualquiera, o en un sumario, si es más importante, en alguna causa penal que se esté llevando en Arona, y se acuerda recibirle declaración como testigo a una persona que dice que vio la trifulca que mantenían los dos vecinos en la azotea del piso y tal. Estamos viendo por qué acabó un vecino precipitándose por el patio interior de la vecina, ¿vale? Cualquier cosa así larga de un procedimiento en instrucción, pues bueno, se hace y ya está. Se le toma declaración y no hay ningún problema. ¿Qué creen ustedes? Nosotros mandaríamos el exhorto, pero si el exhorto le llega simplemente con esta petición, es decir, tómele usted declaración a un testigo, pues yo no puedo hacer absolutamente nada como juez de la Orotava, que finalmente recibo esa petición. ¿Qué tiene que acompañar, aparte de la solicitud? Pues oye, me tendrán que venir todos los particulares del procedimiento en el que yo pueda ver cuáles son los hechos, cuál es la posible parte de los hechos que presenció este testigo e incluso algo que no se suele hacer mucho y se deja un poco abierto al juez que lo recibe, pero que es muy conveniente, que se llama el pliego de preguntas. Me explico. Si ese juez de Arona, que ya lleva instruyendo bastante ese caso y tal, ya sabe lo que le preguntaría al testigo, él mismo directamente, si decide hacerlo por exhorto, ¿vale? Le va a preguntar, le va a poner una lista de preguntas al juez que va a recibirlo, al juez del órgano exhortado, que al recibirlas se estudiará la documentación que le manden y le hará no solo esas preguntas, sino también las que considere necesarias. Por lo tanto, tendremos una diligencia bastante completa. Pero el juez le puede añadir no solo la documentación, los informes, etcétera, que considere necesarios, sino también un pliego de preguntas. Bien. Otro ejemplo de los que son bastante frecuentes, resumen de toda la teoría, es practicar o pedirle al juzgado que practique una competencia, pero que es específica de otro juzgado. Aquí hablamos no tanto de competencia territorial ni de ámbito territorial, sino, como ustedes pueden recordar, competencia material.
¿Dónde se ve esto claramente? Y así hemos puesto los ejemplos. En las funciones o competencias materiales de registro civil, por ejemplo. Si yo soy un juzgado de La Laguna que he tramitado una tutela, ¿vale? Le he dado la tutela al hijo mayor porque el padre tiene ya pues una demencia o una enfermedad mental que le impide regirse por sí mismo. Nombro tutor al hijo. El hijo nació y vive en Puerto de la Cruz, pues yo mandaré el exhorto a Puerto de la Cruz. Aquí le hemos puesto Telde. Bien, un juez de primera instancia en Telde solicita, mire, en este caso para allá, para Fuerteventura, registro civil de Arrecife, para que inscriba la tutela que se ha acordado. En los procedimientos de tutela, cuando se concede... Sí, ya me di cuenta. Cuando el juez de instancia resuelve la tutela en favor del hijo, hemos puesto, lo tenemos que inscribir como hecho que tiene influencia en el estado civil en el registro correspondiente, sección 4ª del registro civil del domicilio del tutor. Por lo tanto, eso es una función concreta del juzgado que lleve el registro civil de Arrecife, suelen ser el 1, supongo que será el 1, para que lo inscriba. ¿Vale? Es una competencia que el juzgado de Telde no puede realizar, por lo tanto habrá que remitir ese exhorto al otro juzgado. Aquí no hablamos del territorio, sino hablamos de la competencia material. Porque puede ocurrir el tercero de los ejemplos. Estamos dentro de la propia jurisdicción, dentro de la circunscripción de cada órgano, del órgano que dicta, que acuerda la petición, pero también ocurre que la materia en concreto la lleva otro órgano en el mismo ámbito de jurisdicción, en la misma circunscripción. Lo que ocurre es que es un órgano distinto, ¿vale? Puede ser misma localidad o en este caso le hemos puesto distinta localidad. El ejemplo claro es un juez de la Orotava, en este caso le pide al juzgado de paz de Los Realejos, de La Matanza, de La Victoria, ¿vale?, que inscriba esa misma tutela. ¿Por qué? Por el domicilio. Esos 3 juzgados de paz están obviamente en el mismo partido judicial, pero tienen asumida la competencia de registro civil. También puede ocurrir que el juzgado esté en la misma localidad en vez de distinta. Estamos en La Orotava, pero quien tiene que inscribir esa tutela es el juzgado número 3, en este caso de La Orotava, que tiene el registro civil adjunto. Pues mandaremos ese exhorto al registro civil. Se entiende un poco los ejemplos de las posibilidades que nos podemos encontrar viéndolo todo desde el punto de vista de la competencia territorial y competencia objetiva, ¿vale? La materia que lleva cada uno. Al final nosotros en la práctica no vemos todo esto, ni nos hace mucha falta. La propia dinámica de los procedimientos que llevemos ya nos va a enseñar a dónde tenemos que remitirlo y quién es el juzgado exhortado que nos conviene, ¿vale? Pero ahora estamos en fase de preguntitas, en fase de examen. Bueno, por el contrario, si la diligencia es en la misma población, la competencia también es del mismo órgano, la ley nos dice con carácter general que no se remitirá ninguna solicitud de cooperación, no se remitirá ningún exhorto. Si yo en un juicio que es mío, juicio verbal, tengo que citar a un testigo mío que vive en mi población, en La Orotava, la ley con carácter general me dice que no mande exhorto, ¿vale? Luego nos establece 2 coletillas, salvo que la ley lo permita, para alguna cuestión muy concreta, me lo tiene que decir, o salvo que la competencia sea de otro juzgado. Es lo que acabamos de ver del exhorto al registro civil, pero porque en vez de distinta localidad sea la misma. Del juzgado número 1 de La Orotava lo mando al 3 porque es el que lleva registro civil, aunque estaría en la misma población, domicilio del tutor, lo tengo que enviar. Vale. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Quién tiene la responsabilidad primera y última de que se realice de que se tramite bien la solicitud de cooperación? Cuando digo bien es por el procedimiento que lleva el exhorto y en los plazos que me marca la ley. Bueno, la superior dirección también la asume el órgano que ordena. ¿Este qué sería? ¿El órgano exhortante o el órgano exhortado? El que ordena, el que acuerda la petición. Pónganlo por ahí el que se atreva. Exhortante.
Exhortante, perfecto. El que recibe la petición y tiene que llevarla a cabo, pues es el exhortado, sin duda con eso. Bueno, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, en dos cositas. Se traduce en que durante la tramitación ya del exhorto, una vez que lo recibo, yo soy el órgano exhortado, digo, oh, mira, me están pidiendo que le tome declaración a esta persona y tal. Eso llega a la mesa de un funcionario, a lo mejor cuando ustedes aprueben y tengan su plaza, les va a tocar llevar los exhortos que terminen en 2 o en 4, o los pares, por ejemplo. Dime, Javi. Mira, sí. Con la diapositiva anterior. ¿La anterior? Sí, la anterior, le llevo dando vueltas un rato. Vale, dime a ver. El juzgado de paz no tiene de tutelas, ¿no? Los juzgados, no todos, pero algunos sí las tienen. Algunos no tienen sección cuarta, pero otros sí. Ayer me pasaba con... esta mañana. O esta mañana. ¿Dónde está Guitianseo? En La Matanza. En La Matanza no tiene, pero los Realejos, por ejemplo, sí lo inscribe. Y el Realejo me parece que sí. Sí, te refieres a la sección... Sí, el temario pone que no, por eso te pregunto. Tienes razón, sección cuarta, los juzgados de paz no suelen tenerlo. Yo no sé si a nivel de mucha población se lo delegan o lo siguen mandando al de capital. ¿Vale? Bueno. Órgano exhortante, ya está. Nos da lugar esto a que pueda ocurrir durante la tramitación del exhorto alguna incidencia. También alguna incidencia me refiero pues con el órgano que tiene que realizarlo o que tenga mucho retraso o que nos ocurra que, por ejemplo, la persona a la que debemos interrogar haya fallecido, ¿vale? Aquí son cositas que se salen de lo que nos han pedido, pero como es nuestra obligación llevar por el debido cumplimiento ese exhorto, y en el caso este de que la persona a la que tenemos que tomarle declaración fallezca, pues es una incidencia que nosotros debemos acreditar de cierta manera. Pues bueno, a la persona que nos diga que ha fallecido el testigo, yo qué sé, su familiar, su esposo, el que sea, que nos dé a conocer ese dato, le pediremos, aunque no nos lo hayan dicho desde el juzgado exhortante, que oye, que por lo menos nos aporte una copia del certificado de función. Lo unimos como resultado del exhorto y devolvemos toda la solicitud, resolvemos el exhorto. Yo pregunto, este ejemplo que acabo de poner, de me piden que le tome declaración a un testigo, empiezo el exhorto y resulta que ha fallecido y finalmente no le puedo tomar declaración, le añado una certificación y lo devuelvo. Primero, ¿está cumplimentado debidamente? Y si consideramos que la respuesta es sí, es verdad, ese exhorto está debidamente cumplimentado, ¿el resultado del exhorto a los efectos del procedimiento será positivo o será negativo? Son dos preguntas. Bien cumplimentado o mal cumplimentado y resultado, positivo o negativo. ¿Qué creen ustedes? Puede ser sí y positivo, Fran. Puede ser sí y positivo. Bueno, ¿qué creen los demás o las demás o el que quiera participar? Yo creo lo mismo. Uno cree lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues más o menos, si yo tenía por objeto tomarle declaración al testigo, la respuesta de si está bien o no tramitado, es decir, está bien o no cumplimentado, es sí. Estoy de acuerdo con los que piensan eso o lo han dicho. Si la respuesta es el resultado, aunque el señor se haya muerto y nadie tenga culpa de que no haya podido declarar, es negativo. A los efectos del procedimiento no ha podido declarar. Es decir, bueno, no ha podido, no ha declarado. Da igual que no lo haya hecho porque se murió a que no haya ido la persona, ¿vale? Que yo creo que ustedes iban por ahí, que no es lo mismo que lo cite y no vaya, ¿verdad? A que el señor se haya muerto. Claro, no va a poder declarar nunca. Pero a los efectos del procedimiento que había acordado su declaración será, oiga, recibo el anterior exhorto debidamente cumplimentado, con resultado negativo, qué pena, el señor murió y no pude tomarle declaración. Pues una sea al juicio que sea, de ese traslado a las partes para que me pidan lo que sea, ¿vale? Una cosa es si se tramita bien, si se cumplimenta,
y otra es el resultado que pueda tener y los motivos. O sea, ha sido negativo porque el señor lo he citado 3 veces y dice que no le da la gana, que por sus narices que no va a declarar, ¿vale? El motivo es ese, pero el resultado es negativo. Me da igual a que el pobre haya fallecido. Mira, respecto a lo de la tutela que comentó antes Javi, sí. Creo que si el tío nació, está inscrito en el registro del juzgado de paz, se inscribe la tutela en la sección de nacimiento, ¿sabes? Eso hay que comprobarlo. Dejen eso sí, en... Creo que hay algo de sí, pero vale. Como nota marginal o algo, pero no como decisión. Sí, como nota marginal. Se lleva nota marginal a la sección de nacimientos que sí está. Y después se inscribe en el registro del juzgado de primera instancia de ese partido. Creo que sí. De todas maneras, lo vamos a preguntar a José María a ver cómo lo hace. Sí, eso. Creo que es así, porque ellos, las que mandamos a juzgado de paz es verdad que son para anotación, no para registro. Creo bueno, sí. Pero bueno, no se preocupen que eso era un ejemplo nada más, ¿vale? Para justificar un poco la competencia. Lo que quiero que se queden claro con eso, con la competencia y el ámbito de jurisdicción. Bueno, incidencia, está visto, el resultado y una cosilla. ¿Cómo sería que nos devolvieran el exhorto y no estuviera debidamente cumplimentado? Bueno, pues sería cuando me han dicho que cite a la persona para declarar y yo, por ejemplo, no lleve a cabo la citación, simplemente lo llamo por teléfono, pongo una diligencia de que el tío no coge el teléfono y devuelvo el exhorto. Hombre, eso no está bien hecho. ¿Qué me dice la ley para citar? Pues primero que lo llame por correo, que se lo envíe, que cite a la persona para que venga, que utilice todos los medios, ¿verdad? Hay 165 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil me dicen cómo tengo que citar a la persona. Pues si no lo hago como dice, estará cojo el exhorto, estará no debidamente cumplimentado. Ejemplo que nos ocurre mucho... no voy a decir con quién, pero que nos ocurre mucho con alguien, enviamos un exhorto porque la persona vive fuera de la Orotava y se limitan a enviarle a su vez una carta. Imagínense que yo quiero requerirle, emplazarle, lo que sea, pues el juzgado exhortado que lo recibe, y que no voy a decir cuál es, se limita a mandarle una carta por correo a la casa con acuse de recibo. Oiga, eso lo puedo hacer yo desde mi juzgado a las 2 de la tarde. No le hubiera pedido la comunicación. Yo quiero que usted, si decide mandarle una carta, bien, pero si no, lo que quiero es que usted, que está más cerca, vaya a la casa mediante auxilio judicial a entregarle la resolución, a citarle o a requerirle. No que le mande una carta y me lo devuelva, para eso lo hago yo. ¿Se entiende un poco? Pues ese exhorto, cuando nos llegue, estaría indebidamente cumplimentado, con independencia del resultado, que va a ser negativo, obviamente, porque el señor no atiende la carta, ¿vale? Pues voy a poner que no estando debidamente cumplimentado y ya les diré lo que voy a hacer, que está justo aquí debajo, responsabilidad en la colaboración. Bien, no basta con mandarle la carta y lavarse las manos, no, hay que intentarlo por todos los medios. Recordatorios, pues los recordatorios son también circunstancias que nos ocurren cuando yo he enviado el exhorto para lo que sea, ¿vale? Y pasa el tiempo, no solo el tiempo legal, sino también el que llaman prudencial, que es un tiempo que espera el juzgado por si el otro órgano tiene mucha acumulación de trabajo. Pues bueno, nosotros llegamos ya a afinar y sabemos incluso, pues oye, el juzgado de paz de La Matanza, ¿cuánto está tardando en cumplimentar los exhortos? Pues mira, yo sé que yo mandé uno y me llegó al mes, yo sé que con los realejos me funciona un poquito más rápido y con, yo qué sé, la Victoria pues tarda 1 mes y medio, son ejemplos. Pues yo ese tiempo prudencial yo espero, como órgano exhortante, estoy quietito a la espera de que venga el exhorto cumplimentado. Si veo que han pasado 4 meses o 2 meses y medio y no tengo respuesta, ya puedo imaginarme que, oye, pues se ha despistado el funcionario o se han ido de vacaciones o se ha traspapelado el exhorto, voy a emitir un recordatorio con la misma forma de exhorto, pero añadiéndole que es recordatorio del anterior. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Se lo envío por el mismo conducto y ya el juzgado que lo recibe, que es el mismo, ahora ya sí sé quién es,
dirá, hostia, es verdad, aquí nos queda un exhorto, busca lo que da, ah, lo tengo aquí, venga, rápido, háganlo, ¿vale? Y también otras circunstancias que nos pueden ocurrir con los exhortos es que por alguna otra vía yo consigo el resultado, consigo citar a la persona, tomarle declaración o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque simplemente comparece ante el juzgado mío y ya aprovecho que está allí para requerirle de lo que quiero, para comunicarle la resolución. O, mire, ¿usted le importa que le tomemos declaración como testigo en estas diligencias previas? Ah, pues mira, hoy tengo tiempo, venga, pase por aquí. Le digo al juzgado exhortado que ya he realizado la diligencia y que no hace falta que la practique, que devuelva sin cumplimentar, esté como esté, el anterior exhorto. ¿Vale? Esto también se hace por economía procesal. ¿Para qué voy a tener a un juzgado exhortado trabajando en algo que yo he conseguido por casualidad, porque el señor ha venido, porque me llamó para una cosa y aproveché para otra? ¿Vale? Pues ya, si lo tengo aquí por economía procesal, se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Cositas claras de esta pregunta, que pase lo que pase, la superior dirección siempre le corresponde al ordenante, al que lo lanza para allá. Si hay una incidencia, yo me enteraré y decidiré. Si tengo que emitir un recordatorio, yo seré el que diga cuándo lo tengo que emitir. Y también el que decida, pues oye, ya lo tengo hecho, no hace falta que lo hagas. ¿Por qué decimos esto, que la superior dirección sigue siendo mía? No solo porque el procedimiento es mío, sino también porque de aquí es de donde se puede derivar una responsabilidad para el otro juzgado, para el exhortado. ¿Ok? Ahora la veremos. Y con carácter general, ¿a quién le pido la cooperación jurisdiccional? Pues hay algunas pautas, el 71 del reglamento es el que nos lo dice, pues la lógica es lo que impera en esta pregunta. Si yo soy un órgano de instrucción, ¿a qué tipo de órganos se lo voy a pedir? ¿A qué orden jurisdiccional? ¿Se lo voy a pedir al laboral de Santa Cruz? No, se lo tendré que pedir al mismo orden jurisdiccional y también al mismo grado. Si yo soy un órgano de instrucción y soy mixto o soy de primera, soy órgano de instrucción, juzgado de instrucción, se lo pediré a mis homólogos, al mixto si es un mixto, o primera instancia de instrucción o instrucción de La Laguna, Arona o Granadilla. Esa es la lógica. ¿Dónde está la coletilla que nos pueden poner? Dos coletillas. Que no exista el mismo órgano en el partido judicial donde me dirijo, o bien que lo que yo pido sea una competencia específica. Si yo soy mixto, si soy primera instancia de instrucción y lo mando a Arona, allí no tenemos mixtos, allí tenemos o primera instancia o instrucción. Pues a esos me tendré que remitir, porque no existe en el lugar destino, no existe en el exhortado uno homólogo. Si la competencia, como hemos visto, es de registro civil, por ejemplo, pues aunque no sea de mi mismo orden jurisdiccional, porque yo soy un mercantil o porque yo soy un órgano contencioso administrativo, pues se lo envío al competente específicamente, ¿vale? Aquí también tenemos que tener en cuenta dos normitas que nos da el mismo artículo 71. Nos dice que las normas de reparto de cada partido judicial establecerán, conforme a ley, cómo se tienen que registrar y repartir las solicitudes de asistencia o de cooperación, los auxilios judiciales, cómo se tienen que repartir. Normalmente, pues bueno, se hace teniendo en cuenta las especialidades de los juzgados, porque ustedes saben que hay juzgados que asumen materias específicas, como por ejemplo en el caso de SEO y mío, asumimos violencia de género. Para contrarrestar, pues tenemos una exención en determinados exhortos. No nos llegan exhortos, esas peticiones no nos llegan a nosotros, estamos excluidos, salvo que tengan que ver con violencia de género o sean de nuestros propios procedimientos. Entonces sí, nos pueden tocar, por así decirlo. Cada partido judicial, siempre que sea legal, estén aprobadas esas normas, establecerá cómo y en qué cantidad o en qué proporción se reparten esas solicitudes. Por otro lado, otra normita nos exige no colapsar o no sobrecargar juzgados de paz. Piensen en este punto que hay muchos juzgados de paz en Canarias que ni siquiera cuentan con el programa de gestión Atlante. Es decir, no solo es que no tengan digitalización, es que no tienen ni el programa de gestión. Con lo cual, o por lo menos tienen el programa de gestión instalado, pero no tienen conexión
quiere decir que no pueden rescatar casi nada de la documentación, de las partes que intervienen, y se limitan al papel que todavía reciben. Así están las cosas en esta Santa Casa, ¿vale? Todo se ha dicho. Por lo tanto, la idea y la norma está puesta pues un poco para eso, para no colapsar en este punto de exhortos a los juzgados de paz. Puedo añadir aquí también que la idea de los exhortos, como todos los procedimientos, es también conseguir papel cero y tramitación online o telemática. Eso exige, pues, un sistema aparte dentro del procedimiento, que es la tramitación telemática de exhortos. Está funcionando desde junio de este año, desde junio de 2020, 8 de junio creo que vi hace unos días. Pues implica que toda la documentación y lo que es el exhorto en sí mismo se incluye en ese correo, vamos a llamarlo correo electrónico porque es una bandeja de entrada y de salida, bueno, donde llegan y se rescatan las solicitudes, los exhortos, que también se llama auxilio judicial, pero no me gusta decirlo porque se confunde con el cuerpo, con la categoría de funcionario, ¿vale? Se llama así, incluso en la bandeja de entrada y salida pone auxilio judicial. Pues bueno, ustedes sepan que es otra forma más de llamarlo a estas solicitudes de cooperación. Bueno, pues eso lleva poco funcionando, los funcionarios todavía no estamos muy adaptados a eso. Nos sigue llegando por duplicado porque nos llega en propio papel, por lo tanto, tiene un uso que, bueno, va a más, pero todavía es muy escaso, ¿vale? Última parte antes de ver el ejemplo, la responsabilidad de cada uno. Ya hemos visto que la superior dirección le corresponde al que lo envía, al órgano exhortante o al que acuerda y ordena la solicitud de cooperación, pero la parte de cumplimentarlo y hacerlo bien le corresponde al órgano exhortado. Ya hemos visto, por un lado, el deber de colaboración de todos con la Administración de Justicia, incluidos los jueces y los tribunales entre sí, Constitución, artículos 17 y 18, además de todas las leyes procesales, porque todas tienen o bien una referencia o bien el artículo en concreto para colaborar con los órganos, con lo que me pida. Y por otro lado, ¿cómo se tiene que hacer? Es decir, si usted no me hace caso o no lo cumple a pesar de todo, ¿vale? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo derivo esa responsabilidad? Y sobre todo, ¿cómo consigo que me lo haga, que me realice la solicitud de auxilio? Responsabilidad en la colaboración. Aquí siempre hablamos que ya le hemos hecho un recordatorio. Siempre la norma nos dice que primero, por cortesía y por economía procesal, acudamos al recordatorio, tanto aquí como aquí, ¿vale? Siempre recordatorio. Si aún así el exhorto no me lo cumplimentan después del recordatorio, el artículo 72 y uno especial que le hemos puesto aquí nos dice que me tendré que chivar. Se lo digo al profe, ¿verdad? A alguien se lo diré. Pues lo pondré inmediatamente en conocimiento del Supremo, de la Audiencia Nacional o del TCJ. Aquí tenemos que volver a cuál es el órgano superior en nuestro ámbito competencial de la comunidad autónoma, sería el TSJ, pues a él me chivo, ¿verdad? A él se lo digo. O si se trata de un asunto que traspasa a la comunidad autónoma, pues ya vería si es penal a la audiencia, si es supremo a la sala que corresponda del Tribunal Supremo. Que ellos ya recibirán no es una queja, sino una comunicación. Se lo remitiré, lo pongo en conocimiento. Le dirigiría, en este caso, un oficio, ya veremos cuándo nos toque que se envían oficios, diciéndole que a pesar de habérselo recordado, tal juzgado exhortado no me ha cumplimentado el exhorto. Bueno, pues el presidente de cada uno de estos órganos adoptará las medidas para que se cumplan. Muchas veces ya les garantizo que basta una simple llamada de teléfono de algún compañero del Supremo o de lo que sea para que inmediatamente se agachen las orejitas, ¿verdad? Y se cumpla con lo que sea en el mismo día. ¿Por qué? Porque si no lo hago e insisto en que no lo hago, me va a caer también la responsabilidad disciplinaria. Y la responsabilidad disciplinaria ya no es al órgano, sino que ya es al responsable, que ya somos funcionarios, secretario judicial o letrado, o bien el juez si dependiera del juez. Ya va in persona, ¿vale? Bueno,
Les hemos puesto esta referencia de la criminal porque se derivan varias cositas de aquí. La ley de enjuiciamiento criminal hemos dicho que es muy antigua, a pesar de que ahora esté muy en boca de todo el mundo la superreforma que va a cambiar el sistema de instrucción, que va a cambiar la figura de los jueces y tal, y tal, y tal, y tal. Vamos a dejarlo al margen. La ley que tenemos, nos guste o no, es de 1800, ahora no me acuerdo, ¿vale? 1882. 1882, o sea, siglo XIX, aunque les parezca mentira. Hemos dicho en alguna ocasión que incluye términos muy antiguos, cositas que ya no se aplican, pero que pueden estar en vigor. En este punto hay una curiosa e importante, pero también les digo que no se suele preguntar porque está en completo desuso, ¿vale? A todo lo llamamos exhortos hoy en día. En penal se usa exhorto. Las plantillas del programa pone en grande exhorto. Y no pone los artículos que tiene la ley antiguos. La ley de enjuiciamiento criminal distinguía en función de si yo me dirijo a un órgano inferior, me dirijo a un órgano igual o me dirijo a un órgano inferior, ¿vale? En categoría, en jerarquía o en ámbito territorial. De esta forma, no solo estaba el exhorto, sino que también estaba, o está, porque está en vigor, el suplicatorio, que sería el exhorto al que yo dirijo a un órgano superior en escala, o la carta orden que yo le envío a uno inferior. De forma que si me preguntaran en el examen, que yo creo que no, pues si el órgano al que yo se lo mando es la audiencia provincial y yo soy un juzgado de instrucción, pues envío un suplicatorio. Oiga, le suplico que me haga caso, que yo soy uno inferior y tal, y usted es superior. La carta orden es al inferior, le ordeno, ¿no? Le mando una carta, pero le ordeno al juzgado de paz que usted me haga esto, y exhorto pues de igual a igual. Curiosidad. Segunda curiosidad, que la ley no dice que lo mande al Supremo, al presidente del Supremo, de la Audiencia o del TCJ, sino que en este articulito, el 192, dice que se lo remitiré al superior inmediato. Perdón, no me hagan caso. Se lo remitiré al presidente para que cumplimente. Sí, al superior jerárquico para que resuelva, efectivamente. Se me fue de aquí. Y ya tomará las medidas que procedan en el dependiendo del suplicatorio, ¿vale? Hará lo mismo. Otro detallito más que hay es que llama inferior moroso, o sea, el inferior que me debe el cumplimentar el exhorto. Bueno, curiosidades que nos quedan ahí para saberlo. Hay otros controles que ya no son tan judiciales y que se refieren un poco a hasta dónde tiene que llegar el órgano exhortado en el cumplimiento de lo que le están pidiendo. Por ejemplo, nos dice el artículo 75 que tanto el presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del TCJ resolverán, si se les quejan, o mediante circulares o decisiones, ¿hasta dónde llega el deber de cumplimiento? Bueno, pues ¿qué significa eso? Si tú me has pedido que yo le tome declaración a un investigado por un delito de lo que sea, te mando el exhorto con toda la documentación y te digo que le cites y que le tomes declaración. O bien para que le notifiques simplemente. Oye, notifícale la sentencia al condenado, que es un condenado. Yo les cuento aquí siempre una experiencia que tuve personalmente cuando empecé a trabajar de interino hace años ya, hace montones de años. Bueno, pues me tocaba llevar determinados exhortos y me tocó notificarle una sentencia a un condenado por un robo que le habían puesto 2 años de prisión. Bien, ¿hasta dónde llega mi obligación? Pues bueno, yo más o menos sabía un poco lo que tenía que hacer, le mandé la citación primera, no la recogió, averigüé, no me vino de vuelta por domicilio desconocido, averigüé dentro del exhorto el domicilio a través de las bases de datos, bien, encontré otro domicilio, remití una nueva comunicación que me vino entregada pero sin recoger, o sea, le dejan el aviso y el señor no la recoge. Mandé al compañero de auxilio en una salida judicial a ver quién estaba en la casa. El compañero habló con el vecino y le dijo que ya no vivía allí hace tiempo. Y a mí no se me ocurrió otra cuestión, en mi celo y mis ganas de cumplir el exhorto, que ponerlo en busca y captura.
en un exhorto. Acordé la búsqueda y captura, la juez me lo firmó sin ningún problema, metimos la búsqueda y captura a todas las policías, porque ahí no había CIRAC todavía, y al tío, efectivamente, al par de días lo detuvieron, vino detenido al juzgado, se le notificó y se le requirió, y claro, luego saltó el defecto de hasta dónde ha cumplido usted. Porque claro, me dijo la juez, no me acuerdo si la juez o la secretaria, coño, está muy bien que hayas conseguido cumplimentar el exhorto, pero primero no tienes que cederte hasta ahí, sino que si la citación te viene negativa y ya no tienes otra, pues devuelve el exhorto, que eso no es tuyo. Y segundo, el juzgado exhortado no debe llegar a utilizar una orden de búsqueda y captura, porque ese señor ni está a tu disposición, ni es un procedimiento penal tuyo, con lo cual aprendí efectivamente que no tengo que detener a la gente para los exhortos, ¿vale? Así suelo explicar el alcance del deber de cumplimiento. Lo que no puedo hacer tampoco es enviar una carta y devolver el exhorto por la cara, ¿vale? Ni tanto ni tampoco, cada cosa pues está en su justa medida. Adecuar las exigencias legales y reglamentarias, pues implica un poco eso. Si me dice notificar, pues agotar las vías que me dice la ley para luego poderlo devolver. Y por último, otras formas de concretar el control a los exhortos y a las cooperaciones jurisdiccionales son los alardes y la estadística, ¿vale? Esto ya no depende tanto del Tribunal Supremo, Audiencia o TCJ, no hablan tanto de la responsabilidad disciplinaria, sino más bien a nivel estadístico de cuánto tiempo se está tardando, cuál es la media de cantidad de exhortos que entran en un juzgado o que se envían en un juzgado, y esto se controla pues por el servicio de inspección, tanto en los alardes como en la estadística. La estadística es trimestral, a cargo del letrado de la administración, lo vimos el otro día como función específica. Los alardes, cada vez que hay un cambio de titularidad en el órgano, cada vez que el juez cambia, se va, viene, concursa, etcétera, etcétera, se realiza pues una relación completa de procedimientos del estado y de la pendencia, es decir, cómo están y por qué están pendientes, ¿vale? Todo tipo de procedimientos, entre ellos, por supuesto, los exhortos. Bueno, hasta ahí llega el exhorto, la solicitud de cooperación entre juzgados españoles. Lo que nos queda luego por ver van a ser las comisiones rogatorias antes de entrar en oficios y mandamientos, pero lo que voy a hacer ahora es enseñarles un famoso exhorto. Lo vamos a ver un momentito, bueno, espero que lo pueda ver. A ver si hago así, compartir pantalla. Esta, hago así y hago así. A ver si lo consigo. ¿Se ve en chiquitito? Sí. Vale, pues esto es un exhorto. Fíjense ustedes, llevamos 1 hora 30 hablando y es así de sencillo. He cogido uno de León para que no digan que siempre traigo de la Orotava o de aquí, de cualquier sitio. León supongo que funciona con otro programa. Esto parece el Libra, ¿verdad? Si no me equivoco, o el Minerva, no sé. Parece el Libra. Parece el Libra, ¿verdad? Pues bueno, es un modelito de exhorto que nos contiene todos los datos para que lo veamos. Esta es lo que podemos llamar la carátula del exhorto o el exhorto en sí, la forma que lleva. Pues bueno, ustedes ven quién es el juzgado que lo envía, sería el juzgado exhortante. Tenemos la dirección, tenemos los datos de NIJ, eso igual que nosotros, el procedimiento en el que se ha acordado, de qué va y tal, el juez, el procurador, las partes que pueden intervenir. Esto telemáticamente es la parte que yo les digo que no se arrastra luego cuando el órgano lo reciba, cuando el exhortado lo reciba. Aquí, al parecer, ya sabemos quiénes son. El exhortante es el de primera instancia 5 de León y el exhortado es el juzgado de paz de no sé dónde, San Andrés del Rabanedo. Muy bien. A continuación, lo que va es, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo? ¿En qué consiste la ayuda que yo te estoy pidiendo, la colaboración o esa solicitud de cooperación? ¿En qué consiste? Pues mire, muy fácil y muy clarito. Que le entregue las copias que yo le estoy dando de la demanda, de la cédula que se acompaña y se cite a la persona que ya se dirá más abajo para que el día 29 de mayo a la hora de tal asista, para que vaya a un juicio verbal que está señalado. Estamos diciendo fecha y hora y diciendo que lo cite. ¿A quién? A Luis Miguel fulanito de tal, con tal domicilio. Vale, pues si el domicilio está en este sitio, en San Andrés del Rabanedo, el juzgado de paz
qué es lo que va a hacer bueno, también le pone plazo para practicarse sin dilación, la fecha y la firma del letrado. Muy bien. Aquí pone secretario, claro que esto es de 2007 o sí, 2007, vale, pues antiguo. Bien, ¿qué le tengo que unir a este exhorto? Pues oiga, copia de la demanda, por un lado, la cédula que me interese, una cédula de citación para que el señor acuda y poco más, ¿vale? Porque aquí ya está todo esto. Muy bien. Esto lo imprimo y lo envío junto con toda la documentación. Si ya tengo el sistema de exhortos telemáticos, no lo imprimo, lo remito a la bandeja de salida para que llegue a la bandeja de entrada del Juzgado de León de Paz de San Andrés de Rabanedo. Cuando este juzgado, el exhortado, lo reciba, ¿qué va a hacer? Registrarlo, darle un número, darle un NIF también a ese pequeño procedimiento que se llama auxilio judicial o exhorto realmente y tramitarlo. ¿Cómo se tramita? Pues oiga, lo primero que hay que hacer es admitirlo. Si lo admitimos, quiere decir que somos los competentes, que estamos de acuerdo y punto. Bien, normalmente eso se hace con una diligencia de ordenación del letrado, donde simplemente diga la anterior solicitud de cooperación, regístrese en la de su clase, otorgándole número de registro y procédase a la práctica de las actuaciones interesadas. ¿Cuáles son? Pues esta y esta. ¿Qué hará el funcionario que lo lleve? Pues localizar a la persona, decirle que tiene ahí una documentación para darle, cuando venga me firma usted como que lo recibe y le entrego la cédula. Punto y final, una diligencia de constancia donde diga que el día tal a tal hora le he entregado la documentación y la cédula y que le cito mediante entrega de la cédula para que vaya a juicio ese día. Bien, ¿qué manifiesta el tío? Pues que queda enterado y firma conmigo, ya está. Lo último que cierra el exhorto, la diligencia de devolución. Estando cumplimentadas todas las actuaciones requeridas, sin pronunciarme sobre el resultado, porque no es necesario, devuélvanse por el conducto de su recibo, se suele poner, que es una forma de decir, de la misma manera que me lo mandaste, lo he cumplimentado y te lo envío. Cuando lo reciba el juzgado de León, en este caso, pues, oiga, lo integro en el procedimiento por recibido el anterior exhorto, ahí es donde yo puedo pronunciarme sobre el resultado. ¿Debidamente cumplimentado? Sí, porque se ve que hicieron todo lo que le dice la ley y tal. Vale, debidamente cumplimentado, coma, con resultado, el resultado que sea. ¿Conseguiste citarlo? Resultado positivo. ¿No conseguiste citarlo? Pues porque el señor murió, no vino, me manifestó que ya no vive nadie ahí porque se fue de viaje a otro sitio, etcétera, etcétera. Negativo, resultado negativo. Únase al procedimiento y lo que sea. Única cuestión que nos puede pasar. Aprovecho y lo digo y cerramos la parte de los exhortos, yo creo que ya por completo. El juzgado exhortado, en este caso Juzgado de Paz de San Andrés de Rabanedo, recibe el exhorto y se da cuenta de que el exhorto no estaba dirigido a él, sino que por el domicilio este señor vive en León Capital o vive en otro municipio de León, ¿vale? Error al remitirlo, error de transcripción, lo que quiera que sea. ¿Cuál sería la opción primera y más lógica del funcionario que no tiene muy claro lo que tiene que hacer? Ah, no, esto no es mío, falta de competencia, lo devuelvo. Que se busque la vida al juzgado número 5 de León, ¿verdad? Bien, la ley nos dice que no, que nosotros lo que debemos hacer es, a su vez, remitirlo al verdaderamente competente, es decir, en vez de San Andrés de Rabanedo, León, municipio de no sé dónde. Y al juzgado que tiene la superior dirección, es decir, León 5, el que me lo mandó, comunicárselo mediante un oficio de comunicación de que he remitido su exhorto al verdadero competente. Oye, me hiciste un exhorto, me lo mandaste a mí, pero me doy cuenta de que lo querías mandar al otro lado. No te preocupes, que yo lo mando. Y entonces nosotros lo que unimos es solamente ese oficio de comunicación y ya sabemos que nuestro exhorto no lo va a hacer San Andrés de Rabanedo, sino el verdaderamente competente municipio San Pepito de los Robles Verdes, ¿vale? Así que ese sería el final del procedimiento. Nos queda ver solo los plazos según ley de enjuiciamiento civil y la intervención del procurador en el exhorto, ¿vale? Eso ya será el próximo día. Dejo de compartir y a ver si puedo parar grabación, ¿vale?